¿Cómo le va, Jason? Todo bien, profe. Pura vida. Bueno, ¿Vas a ser el único estudiante? y espero que no. Bueno, profe, aprovechando, yo no sé si usted ha revisado mi mensaje que yo le mandé por ¿Cómo? WhatsApp. ¿Cómo? Que yo le mandé un mensaje por WhatsApp porque yo me meto en mediación y no me sale el segundo examen como para yo descargar el que usted me revisó. Perdona, Jason, es que no te oigo bien. Voy, profe. ¿Me escucha, profe? Sí. Ok. Digamos, es que yo me meto en mediación y a mí no me aparece el segundo examen. Entonces, como para yo descargar y ver lo que fallé, las correcciones y todo eso. Sí, qué raro. ¿Usted sabe que otro alumno o una alumna me dijo que lo mismo? Y es que yo no he... Déjeme ver. Déjeme ver, Jason. ¿Qué semana era el examen? La semana 10. Semana 11 creo que era. 11. Ah, es que está oculto para los estudiantes. Métase ahora, Jason. Voy, vamos a ver. Ahora sí sale. Ok, ahí usted puede bajar el archivo que yo les califiqué. Bueno, después vamos a ver. No, de hecho me sale como si yo no hubiera entregado el examen. A mí también me sale igual, pero como si no lo hubiera entregado. Qué raro. Yo habrá hecho mediación virtual con los exámenes. Sí, a mí tampoco me aparecen. Bueno, yo los tengo en mi otra computadora, calificados, así es que no se preocupen. Si mediación hizo alguna loquera, que yo creo que sí la hizo, borró todo. Eh, Espérese un momentico, Jason, es que yo aprendí la del semestre pasado. Ve ahora, Jason. Voy, profe. Ahora sí, ahí están. Sí, profe, ahora sí.
Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla ahora. Vamos a empezar. Vamos a resolver el examen. ¿Quieren que lo resolvamos o les quedó bien la revisión? Si lo pudiera resolver mejor, porque como hasta ahorita estoy viendo el examen, no sé, no he tenido chance de revisarlo bien. Bueno, ok, vamos a resolverlo rápidamente, ¿verdad? Entonces dice, entonces pongamos aquí solución del segundo parcial, ¿verdad? Entonces dice problema número 1. El problema decía, la temperatura de 5 kilogramos de gas nitrógeno se eleva de 10 centígrados hasta 130 centígrados. Si esto se realiza a volumen constante, determine el aumento en energía interna, delta U. De manera alternativa, si el mismo cambio de temperatura ahora ocurre a presión constante, el problema decía, determine tanto delta V como el trabajo interno. Eso está malo, pero yo no les tomé en cuenta esa parte del delta V, así es que olvídense de eso. Dice, determine el trabajo externo delta W que realiza el gas. Olvídense para el delta V. Yo no sé por qué metí ese dedazo ahí, pero bueno. Entonces, los datos que tenemos, muchachos, el problema nos da los datos, ¿verdad? Entonces dice que es gas N2, ¿verdad? Y implica que tiene un CV igual a 0.177 calorías sobre grado centígrado. Y un CP igual a 0.248 calorías por grado centígrado. Ok, entonces, hay varias maneras de hacerlo, pero digamos, vamos a hacer esta. Los datos que tenemos, ¿verdad? Los tenemos que extraer de los apuntes o de internet. Podemos entender que una caloría, porque nos están dando una unidad que no es del sistema internacional, es 4.18 julios. ¿Ok? La masa que me están dando son 5 kilogramos, que sí está en sistema internacional. Pero entonces vean, por ejemplo, el delta T me están dando que es 130 menos 10 centígrados. Entonces el delta T es 120 centígrados. Ok. Ok, entonces, para el primer caso, el delta de volumen es igual a 0, lo que implica que el trabajo es igual a 0 en este caso. Entonces, la primera ley para este caso queda como que el calor
¿verdad? Para ir de 1 a 2 es igual al cambio en la energía interna del sistema. Y esta energía interna la podemos escribir como C a volumen constante por la masa por el delta T. Entonces, si usamos el C que nos dan, entonces la masa tenemos que pasarla a gramos, ¿verdad? Porque el C que nos dan es caloría por gramo por centígrado. Y por último, pasamos las calorías que nos da a julios. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, implica que el calor de 1 a 2 es igual a 0.177 el CV que nos dan, ¿verdad? Que son calorías por grado, por gramo, perdón, por grado centígrado, que multiplica a 5000 gramos y que multiplica a 120 centígrados. Entonces, centígrados se van con centígrados, gramos se van con gramos y el calor queda en calorías. Entonces, el calor de 1 a 2 es 106 kilocalorías. Ya tengo una duda aquí, vamos a ver si es cierto esto. $0.177 por 5000 por 120. Sí, está bien. 106. Y entonces esto lo pasamos por 4.18. Bueno, esto está en kilocalorías, entonces vamos a pasarlo a calorías primero, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 106.200 calorías, ¿verdad? Por un julio, no, perdón, 4.18 julios, que es una caloría. Entonces, caloría se va con caloría y entonces me queda que el Q en Sistema Internacional de Unidades entonces es ya escribiéndolo en kilojulios, 443 kilojulios. Esa es la respuesta del primer caso. En el segundo caso, dice que es a presión constante. Entonces aquí sí hay un cambio de volumen, entonces sí hay un trabajo. ¿Ok? Ok, entonces la primera ley, en este caso, entonces es el calor para ir de 1 a 2 es igual al cambio en la energía interna del sistema, más el trabajo de ir de 1 a 2.
El cambio en la energía interna ya lo averiguamos porque es el mismo. ¿Por qué? Porque la energía interna depende de la temperatura y está pasando de 10 grados a 130. Entonces es el mismo delta U que calculamos arriba, ¿verdad? Porque esto es igual a delta U. Entonces, este delta U lo tengo. Entonces, delta U lo tengo. Q12 no lo tengo y este no lo tengo y hay que encontrarlo también, ¿verdad? Entonces, para calcular el calor de 1,2 a presión constante, entonces usamos, esto implica que Q de 1 a 2 es igual a Cp por M por delta T. Ok, el Cp que nos dan es 0.248 calorías por grado centígrado, ¿verdad? Que multiplica a 5.000 gramos, que multiplica a 120 centígrados. Ok, entonces los gramos se van con los gramos, los centígrados se van con los centígrados y queda la respuesta en calorías. Entonces esto me da en calorías 149 kilocalorías. Kilocalorías. Ok, entonces esto lo pasamos a julios y esto queda en 623 kilojulios. Y entonces ya podemos sustituir y entonces queda que 623 en la primera ley queda que 623, que es el Q de 1, 2, es igual a delta U, que es 443. Todo está en kilojulios, entonces no pongo las unidades. Más el trabajo para ir de 1 a 2. Entonces, de aquí sustituimos el trabajo de 1 a 2 es igual a 623 menos 443 y esto queda entonces 180 kilojulios. Y esta es la respuesta. Ese era el problema 1. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Ok. Bueno, el problema 2 era el problema de encontrar la velocidad de las partículas de hidrógeno. Entonces, problema número 2. Y bueno, era realmente relativamente fácil este problema, ¿verdad? Porque era aplicar las fórmulas que vimos en clase, ¿verdad? Entonces, la velocidad RMS de las partículas está dada por 3, constante de Boltzmann, por la temperatura, entre M0, raíz de todo esto. Ok, M0 es la masa de una partícula. Entonces, M0 la encontramos como el peso molecular del hidrógeno, M entre el número de Avogadro. ¿Ok? Entonces,
esto podemos convertirlo a vamos a ver, déjenme ver aquí una cosita. Ok, está bien. Entonces, esto se puede, como M0 es M entre N, entonces sustituimos este NA de Avogadro por la constante de Boltzmann, es la constante universal de los gases ideales. Entonces, esto queda como 3 por R por la temperatura entre M. Raíz de todo esto. Sustituimos cada una de esas constantes, ¿verdad? Donde R es igual a 3.8 Julius, no, 8.3, al revés. 8.3 Julius por mol Kelvin, y la temperatura la tenemos, la da el problema, que es 3.5 Kelvin, y M lo tenemos, que es 1. M lo tenemos, lo obtenemos de las tablas del libro, 1 kilogramo por mol ok, entonces sustituimos todo eso y la velocidad RMS nos da 295 metros por segundo. Ok, y luego la presión que ejercen, digamos, asumimos un metro cúbico, entonces la parte de la presión era también aplicar una fórmula, y es que la presión es 1/3 de la densidad por la velocidad RMS al cuadrado, que ya la habíamos encontrado. Bueno, sustituimos todo esto. ¿Verdad? Y nos da que la presión es 5 por 10 a la menos 17 pascales. Y listo. Ok, ¿alguna pregunta? Déjeme ver una cosita. Aquí en Google, que no sé si tengo.
Sí, está bien. 6.022 por 10 a la 23. Ok. Bueno. El problema número 3. Era el modelo de Born del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Dice que un electrón Q igual a menos E circunda a un protón que tiene carga más E en una órbita de 5.3 por 10 a la menos 11 metros de radio. La atracción del protón por el electrón aporta la fuerza centrípeta necesaria para mantener el electrón en órbita, ¿verdad? Porque si no el electrón se escaparía, ¿verdad? Como está dando vueltas, entonces hay una fuerza de atracción que lo mantiene en esa misma órbita. Y hay una fuerza centrífuga, ¿verdad? Que es la que debido a la rotación del electrón. Entonces, dice, encuentre A, la fuerza de atracción eléctrica entre las partículas y B, la rapidez del electrón. La masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok, entonces la parte A, pues simplemente aplicamos la fuerza eléctrica es igual a la K, ¿verdad? Por Q1 por Q1 por Q2 entre el radio al cuadrado. Todos los datos los tenemos, ¿verdad? Tenemos K, que es 9 por 10 a la menos 11. Las cargas son de 1.6 por 10 a la menos 19. Cada una, el radio es 5.3 por 10 a la menos 11. Sustituimos todo esto aquí y entonces nos da una fuerza de 8.2 por 10 a la menos 8 Newton. ¿Verdad? Entonces la fuerza eléctrica tiene una magnitud de, si usamos nanonewton, entonces esto puede ser 82 nanonewtons. Ok. Luego, la carga está dando vueltas alrededor de, ¿verdad? La carga negativa está dando vueltas alrededor de la carga positiva en el modelo del átomo de Born, ¿verdad? Con un radio igual a 5.3, dice el problema, por 10 a la menos 11 metros. Ok, entonces esto lleva a una cierta velocidad. Ok, entonces, para que el electrón se mantenga, aquí tenemos una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, que corresponde a la fuerza eléctrica. Entonces, esto implica que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza centrífuga para que el electrón se mantenga en la órbita. Entonces, 82 o 8.2 por 10 a la menos 8 Newton tiene que ser igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón entre el radio del electrón. Entonces, despejamos de aquí V. Entonces, esto implica que V es igual a 8.2 por 10 a la menos 8 por el radio entre la masa raíz de todo esto. Sustituimos todos los datos y nos da 2.2 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, y el problema
número 4 es el problema de las cargas. Entonces había que encontrar el campo eléctrico E en el punto P. La fuerza sobre una carga de menos 4 por 10 a la menos 8 coulombios colocada en P. Y C, el lugar donde el campo eléctrico sería 0, en ausencia de la carga de menos C. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tenemos es una carga positiva aquí. Tenemos una carga negativa por aquí. Ok, y nos dicen que tenemos un punto P y que ese punto P está a 5 centímetros. Ok, entonces estamos a 5 centímetros. 5 centímetros. Y este es el punto P. Entonces, averiguamos el campo. El campo eléctrico, ¿verdad? Va para allá. Este es el campo eléctrico de la carga positiva. Y el campo eléctrico de la carga negativa igual va hacia la carga negativa. Entonces los campos se suman. ¿Ok? Entonces este es E de la carga positiva y este es E de la carga negativa. ¿Verdad? Entonces, el campo en el punto P, el campo eléctrico en el punto P es el E de la carga positiva más el E de la carga negativa. Entonces, pues usamos las fórmulas nada más. Entonces esto es K por Q1. Bueno, este le habíamos llamado Q1 y a este le habíamos llamado Q2. ¿Verdad? Ok. Entonces, esta carga Q1 era 20 por 10 a la menos 8. 20 por 10 a la menos 8 coulombios. Y esta era menos 5.0 por 10 a la menos 8 coulombios. Entonces esto es KQ entre R1 al cuadrado más KQ2 entre R2 al cuadrado. Sustituimos datos y eso nos da 9.0 por 10 a la 5 Newton sobre coulombio. ¿Verdad? Y el campo es hacia la derecha. Ok. Luego, ¿qué fuerza haría? A ver, ¿cómo es la cosa? La fuerza sobre una carga de menos 4 coulombios colocada en P.
Bueno, entonces esto es simplemente, ¿verdad? La fuerza, la parte B, es que la fuerza eléctrica sobre la carga es la carga que estamos colocando ahí por el campo que existe en P. Ok, entonces simplemente sustituimos. Entonces esto nos queda menos 4 por 10 a la menos 8 colombios por 9 por 10 a la 5 newton sobre colombio. Se van los colombios y entonces esto queda menos 0.036 newton. O sea, la carga negativa que ponemos ahí es repelida por la carga Q, porque son las dos negativas. Y además, la carga positiva la atrae. Entonces, la fuerza neta es en menos hacia la izquierda. Listo. Y la parte C. La parte C es una parte conceptual, perdón, donde el campo puede ser cero. ¿Verdad? El campo, digamos, en la carga Q vamos a tener que el campo siempre va a ser hacia ella. ¿Ok? Entonces, cuando estamos entre las dos cargas, los campos se suman, los campos eléctricos, pero cuando estamos fuera hacia la derecha de la carga, entonces ya los campos se contrarrestan. Entonces, los campos de la positiva, tiene que haber un punto a la derecha de la carga Q que el campo eléctrico toma la misma magnitud, el campo eléctrico positivo toma la misma magnitud que el campo eléctrico negativo. Entonces hay un punto a la derecha de Q que definitivamente el campo eléctrico se hace cero. Ahora bien, ¿por qué no digo que es a la izquierda del campo positivo? Porque la carga positiva es mayor que la carga negativa. ¿Ok? Entonces, planteamos la ecuación y entonces decimos y entonces hay un punto, ¿verdad? Aquí hay un punto aquí, por aquí, un R1 que implica que el campo total es igual a 0. Entonces, planteamos en la parte C, lo que planteamos es que E1 menos E2 es igual a 0. Entonces, esto implica que Q1 entre
llamémoslo, sí, está bien, entre R1 al cuadrado menos, bueno, por K, menos K, Q2 entre R2 al cuadrado es igual a 0. Pero, vamos a ver. Esto no le vamos a llamar R1 para no confundirme con mis apuntes. Entonces, este punto aquí va a ser D. Ok, entonces, R1 va a ser la distancia D más punto 1, ¿verdad? Entonces, esto implica, ¿por qué? Porque entre la carga positiva y la carga negativa hay 0.1 metros de separación. Entonces, el radio de la carga 1, donde el campo es 0, es D, la distancia D más 0.1 metros. Entonces, esto implica que K, Q1 entre D más 0.1 al cuadrado menos K, Q2 entre D al cuadrado es igual a 0. De aquí se obtiene una cuadrática sustituyendo todos los datos, que es 3D al cuadrado y se despeja menos 0.2D menos 0.01 es igual a 0. Y de aquí se obtienen dos valores, dos raíces. D1 igual a 0.1 metros y D2 igual a menos 0.03 metros. El D2 negativo no tiene sentido porque sería muy cerca de la carga positiva y la carga positiva es mucho mayor que la carga negativa. Entonces el campo eléctrico de la carga positiva es mucho mayor que el campo eléctrico de la carga negativa. Entonces este no tiene sentido. Físicamente hablando. Acuérdense que esas dos raíces son las dos raíces en las que la cuadrática esa se hace 0, ¿ok? Entonces quiere decir que la respuesta es que D1 es igual a 0.1 metros, es la correcta. Entonces, el punto E es igual a 0 para R1 igual a 0.1 más 0.1, ¿verdad? Y entonces esto es igual a 0.2 metros desde más Q. ¿Ok? O sea, este es de 1. De igual a 0.1. Entonces, esto implica que R1 desde la carga 1 es igual a 0.2. ¿Alguna pregunta? Jason. No, profe. De mi parte todo bien, profe. Ok. Ignacio. Todo en orden, profe. Bueno. Ok, de ahí se nos fue la clase, 1:49. Bueno, entonces vamos a terminar, hacer la pausa aquí y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la clase 2, ¿ok? Y a ver si algunos me prenden la cámara, ¿ok? Para no estar aquí como un tonto hablándole a la PC. Necesito ver rostros.
Bueno, nos vemos.